Muy bien. Entonces, no tengo conflictos de intereses. Este es el contenido de mi presentación. A ver. Está desactivado. A ver. Listo. Gracias. Muy bien, entonces no tengo conflictos de intereses. Este es el contenido de mi presentación. Vamos a ver que la CIDP es una entidad heterogénea con una base inflamatoria inmunomediada que va a involucrar nervios, plexos y troncos nerviosos periféricos y puede ser y suele ser progresiva. Austin en 1958 la diferenció del síndrome de Guillain-Barré debido a la evolución duradera y recidivante, el engrosamiento de los nervios, la mejoría con los corticosteroides. Tenemos variantes clínicas que la principal, obviamente, más del 50% de los casos es la variante típica, pero veremos que aparecen también variantes atípicas de esta que se pueden confundir con otras entidades clínicas. En cuanto a la epidemiología, tenemos que tiene una prevalencia de 3 a 6 por 100.000 habitantes, una incidencia de 1 por 100.000, más frecuente en adultos, más prevalente en hombres, 1.5 a 4 es a 1, mayor incidencia entre 30 y 60 años, y hay una variante también que es la A-CIDP o CIDP de inicio agudo, que aparece hasta en el 16% de los pacientes con CIDP y en el 5% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Básicamente, la diferencia, tenemos semejanzas y diferencias con el síndrome de Guillain-Barré. Dentro de las semejanzas tenemos que en ambas hay disociación albuminocitológica en el líquido cefalorraquídeo. Tenemos características desmielinizantes en los estudios de conducción nerviosa, infiltrados inflamatorios perivenosos multifocales que son similares. Y en cuanto a las diferencias, la CIDP es insidiosa, de evolución lenta, progresiva y reversible, con intensidad máxima mayor a 8 semanas. En CIDP no se identifica un antecedente de infección, sin embargo, sí tenemos algunos antígenos de tipo HLA que surgen en los pacientes con CIDP y vamos a ver que también aparecen anticuerpos IgG4 que son de más difícil tratamiento. En cuanto a la etiología, la excelente respuesta y la rápida respuesta a la inmunoterapia, pues nos hace la hipótesis y la confirmación más bien de que es una enfermedad inmunomediada. Otra evidencia incluyó la presencia de inmunoglobulina y depósitos de complemento en muestras de biopsia del nervio sural de pacientes con CIDP. En los últimos años se ha encontrado una evidencia sólida de autoinmunidad con la descripción de los anticuerpos contra antígenos nodales y paranodales. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, existen mecanismos heterogéneos con inmunidades mediadas por células y humorales que juegan un papel patogénico. En la esclerosis múltiple y en la CIDP se han descubierto y estudiado autoanticuerpos contra proteínas nodales y paranodales, como la neurofacina 186, la neurofacina 155, la contactina 1 y la proteína asociada a contactina 1. En afecciones desmielinizantes crónicas, estas ahora se reconocen como nodopatías y paranodopatías y ahora en enero de este año salió este artículo. Los anticuerpos IgG4 se dirigen al nodo de Ranvier y fueron descubiertos en subgrupos de pacientes con CIDP. Entonces, en CIDP, los autoanticuerpos IgG4 que se unen a contactina 1 en el paranodo interrumpen el complejo contactina 1, Casper1 y neurofacina 155 y rompen las uniones sectadas y la unión axoglial. Vemos aquí en el nodo que tenemos neurofacina 186, canales dependientes de sodio y potasio, y tenemos en el paranodo contactina 1, Casper 1 y neurofacina 155, y vemos que tanto en el paranodo como en el nodo pueden haber anticuerpos que van a bloquear la unión de estas proteínas.
Dentro de las manifestaciones clínicas, la CIDP es un trastorno muy heterogéneo en el que se aceptan variantes típicas y atípicas, como ya dijimos, dentro del espectro. Dentro de las variantes atípicas tenemos en primer lugar la neuropatía simétrica desmielinizante adquirida distal, o DASH, el síndrome de Lewis-Sumner, la variante sensitiva pura y la variante motora pura. Y algunos autores entonces hablan de una CIDP focal. Las CIDP típicas, que constituyen más del 50% de los casos, es insidiosa y evoluciona con lentitud, es progresiva, irreversible o escalonada. La intensidad máxima ocurre a partir de las 8 semanas. En el 94% hay compromiso simétrico de la fuerza muscular proximal y distal. Puede ser asimétrica o afectar principalmente los brazos. Hay una ausencia global de reflejos osteotendinosos, sin embargo, que estén disminuidos también es un punto importante en los reflejos. Además, se puede presentar con dolor y dificultad para la marcha. Hay algunas manifestaciones menos frecuentes en la CIDP típica, como el compromiso vulvar o de pares craneanos en el 15 a 20% de los casos, ataxia o movimientos involuntarios, compromiso autonómico como constipación y retención urinaria. Hasta 84% tiene compromiso sensitivo. Existe una relación entre los pacientes con diabetes mellitus y CIDP relativo a que el padecer diabetes predispone al doble de posibilidades de que el paciente pueda presentar CIDP. En cuanto a la CIDP atípica, vamos a distinguir las variantes que existen. Estas son más o menos las áreas de afectación. Entonces, la neuropatía simétrica desmielinizante adquirida distal, o DASH, aparece en el 7% de los pacientes con CIDP, presenta síntomas sensoriales y sensoriomotores simétricos y puede ser confundida con la neuropatía diabética por la distribución en guante y calcetín. Inicialmente aparece en las extremidades inferiores, y esto puede hacer que los reflejos puedan estar normales en las extremidades superiores, es decir, vamos a encontrar reflejos disminuidos o ausentes en las extremidades afectadas, pero por ejemplo, si afecta primero las extremidades inferiores, los reflejos van a estar disminuidos o ausentes, pero si todavía no se han afectado los superiores, entonces los reflejos pueden estar normales en estos. La progresión de los síntomas sensoriales a las extremidades superiores es posible que aparezcan y algunos van a tener debilidad distal. Hay menor respuesta a inmunoglobulina, pero esta variante tiene la ventaja de que tiene una menor discapacidad y mejor calidad de vida en comparación con la CIDP típica. En cuanto a la variante Lewis-Sumner, es una variante multifocal, afecta el 4% de los casos. Pueden haber síntomas sensoriales con o sin debilidad multifocal. Puede aparecer y puede quedarse estática durante hasta 7 años con recaídas. Puede ser progresiva o monofásica. Esta variante puede afectar incluso un hemicuerpo, lo cual puede llevarnos a hacer un diagnóstico diferencial con, por ejemplo, eventos cerebrovasculares. Tiene buena respuesta a inmunoglobulina, sin embargo, los esteroides pueden empeorarla. Hay menor discapacidad, es más frecuente en hombres esta variante y ocasionalmente hay bloqueos de la conducción en los nervios motores. En la CIDP motora pura, entonces, tenemos debilidad proximal y distal y la afectación sensitiva va a ser mínima o ausente. Afecta miembros superiores e inferiores con atrofia muscular progresiva, reflejos disminuidos o ausentes. Estudio de conducción nerviosa, vamos a tener desmielinización motora y la respuesta a inmunomoduladores es similar a la CIDP típica, aunque algunos pacientes pueden presentar resistencia al tratamiento. En la CIDP sensitiva pura vamos a tener síntomas sensitivos como adormecimiento, parestesias y dolor, y también puede aparecer hormigueo en las extremidades, especialmente en manos y pies. Vemos que la afectación en miembros inferiores es en calcetín largo. Va a haber una disminución de la sensibilidad al tacto y al dolor.
En cuanto al estudio de conducción nerviosa, va a haber una desmielinización sensitiva sin afectación motora significativa. A menudo las latencias están prolongadas y la conducción nerviosa disminuida, propiamente desmielinizante. Los síntomas sensitivos pueden confundirse con otras neuropatías, como la neuropatía diabética también, por la distribución en guante y calcetín largo. Hay buena respuesta a inmunoglobulina y corticosteroides y algunos pacientes presentan resistencia parcial al tratamiento. La CIDP focal, los síntomas que permanecen restringidos a una región focal durante un periodo prolongado de tiempo nos puede hacer pensar en CIDP focal, y también se han descrito en algunos textos la CIDP sensorial focal, que ha informado que se puede restringir a una extremidad incluso hasta por 30 años. En cuanto a la CIDP de inicio agudo, se presenta de manera aguda, simulando un síndrome de Guillain-Barré, pero esto es seguido por un uso crónico o recurrente. Es decir, si tenemos un paciente con síndrome de Guillain-Barré, quien después de las 4 semanas continúa progresando, entonces es tiempo de pensar en que puede ser una CIDP de inicio agudo. Esta muestra un inicio rápidamente progresivo dentro de las 8 semanas que pueden conducir a una superposición diagnóstica con AIDP. En la fase aguda, distinguir la CIDP de inicio agudo del síndrome de Guillain-Barré puede ser bastante difícil. La progresión es la que nos va a dar el diagnóstico diferencial de esta. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos los datos de laboratorio. Lo principal es la disociación albuminocitológica. Las proteínas van a estar aumentadas típicamente entre 75 y 250 miligramos por decilitro. La pleocitosis nos puede hacer dudar del diagnóstico, sobre todo si está por encima de 50 células por milímetro cúbico. Tenemos como herramienta, podemos usar la resonancia magnética en la CIDP típica, pero esta va a presentar algunos datos. En la que es causada por neurofacina 155, vemos una CIDP típica. Sin embargo, en la que es causada por neurofacina 155, vamos a ver engrosamiento de los troncos nerviosos. Esta es una resonancia lumbar. En la CIDP, que es puramente sensitiva, pues nos pueden servir unos potenciales evocados somatosensoriales para su diagnóstico. Otra prueba relevante es la biopsia de nervios. Sin embargo, su uso es controversial. La utilidad de esta va a ser cuando las otras pruebas diagnósticas nos hayan fallado o tengamos, aún a pesar de las pruebas diagnósticas, tengamos dudas del diagnóstico. Entonces vamos a tener, lo principal son los bulbos de cebolla, que es esto que tenemos aquí, que es como una espiral, y esto se debe a la desmielinización y remielinización segmentaria. Pueden haber colecciones de células T perivasculares o grupos de macrófagos epineurales y endoneurales. En cuanto a la neurofisiología, las anomalías de la conducción sensorial, la latencia distal prolongada, la amplitud del potencial de acción nervioso sensitivo reducida o la velocidad de conducción lenta fuera de los límites normales en 2 nervios son los que nos van a hablar sobre el diagnóstico. Se deben examinar los nervios mediano y cubital por debajo del codo, el peroneo por debajo de la cabeza del peroné y el tibial de un lado. Los hallazgos a nivel electrofisiológico en pacientes que presentan anticuerpos contra proteínas paranodales y nodales, vamos a tener bloqueos de la conducción y desarrollo de daño axonar temprano. Esto del daño axonar temprano es algo muy importante porque he tenido varios pacientes que su CIDP se describe como axonal. Esos pacientes responden muy mal a la terapia, responden mal a los corticosteroides y también a la inmunoglobulina. Entonces, en el tratamiento veremos qué podemos hacer con esos pacientes. En cuanto a cuándo deberíamos pedirle al paciente anticuerpos, pues si el principio de la enfermedad es agresiva, si hay una pobre o una respuesta parcial al tratamiento, si tenemos un paciente que sospechamos CIDP pero también tiene ataxia y si aparece temblor.
La que tenemos disponible, hice la investigación con el laboratorio, con uno de los principales laboratorios en el país, y la que tenemos disponible es la Neurofacina 155. Las demás no las tenemos disponibles, por lo menos en ese laboratorio que investigué. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia con esto. Tenemos algunos diagnósticos diferenciales, les subrayé los más importantes. Obviamente la IDP, sobre todo en la CIDP de inicio agudo, la neuropatía motora multifocal con bloqueos de la conducción, el POENS, la diabetes o la neuropatía diabética, las causadas por el uso de amiodarona, la difteria, la sarcoidosis. Tenemos también el Charcot-Marie-Tooth, sobre todo el Charcot-Marie-Tooth de fenotipo desmielinizante, aunque también el axonal. Hay varios fenotipos de Charcot-Marie-Tooth que se pueden confundir con CIDP, y la enfermedad de Fabry, entre otros. En cuanto al tratamiento, la inmunoterapia es lo que más resultados ha dado. Pero se deben apreciar dos factores fundamentales: el agente de tratamiento más apropiado y el régimen de tratamiento más efectivo. La inmunoglobulina, los corticosteroides y el intercambio de plasma son opciones efectivas de tratamiento, ya que entre el 80 y el 90% de los pacientes van a responder a esto. Generalmente se administra una dosis de carga de 2 gramos por kilogramo de peso, y se administra entre 2 y 5 días consecutivos, y la dosis de mantenimiento sería 1 gramo por kilo por día cada 3 semanas, o su equivalente. Hay un tipo de inmunoglobulina subcutánea que se puede usar, no está disponible en nuestro país todavía, aunque según sé, se están haciendo las gestiones para traerla. En el caso de la inmunoglobulina subcutánea, primero debemos asegurarnos de que el paciente sea respondedor a inmunoglobulina. Y una vez que sabemos esto, que ha sido infundido por lo menos en 2 ocasiones con inmunoglobulina intravenosa, entonces se puede hacer el switch a la inmunoglobulina subcutánea. La dosis de inducción generalmente aceptada para la prednisona es de 60 miligramos por día. Los pacientes que son refractarios a una u otra elección, entonces deben ser switchados, deben ser cambiados a la otra inmunoterapia. Debemos tener en cuenta que los pacientes con DASH, que es la simétrica distal, con solo síntomas de progresión lenta y discapacidad mínima, pueden ser seguidos sin inmunoterapia, aunque realmente eso es cuesta arriba en nuestro país, porque nadie que tenga una enfermedad de este tipo va a querer estar sin tratamiento. Pero realmente eso es lo que aconseja la literatura. Los pacientes con CIDP motora y el síndrome de Lewis-Sumner deben recibir inmunoglobulina sobre corticosteroides debido al posible empeoramiento inducido por estos. En pacientes con anticuerpos IgG4, que son las nodopatías y paranodopatías principalmente, a menudo responden muy mal a la inmunoterapia. Entonces, lo que se aconseja es rituximab en estos pacientes. Recordar que son entidades que tienen que ver con anticuerpos IgG4, y lo que ha dado resultado en las otras entidades, esclerosis múltiple y demás, es el rituximab. Los pacientes que responden a inmunoglobulina lo hacen más o menos en la tercera infusión. Sin embargo, los pacientes que usan corticosteroides necesitan hasta 12 semanas. Pero a largo plazo hay estudios, sobre todo un estudio mexicano que se hizo, reporta que los pacientes que son tratados con corticosteroides tienen mejor pronóstico y menos discapacidad a largo plazo. Si no hay respuesta clara al tratamiento de 3 a 6 meses, entonces se debe reconsiderar el medicamento, reconsiderar la dosis del tratamiento o reconsiderar el diagnóstico. Y es imperativo que una vez que se logre el máximo beneficio, se intente reducción de dosis u optimización. Lo ideal es que cuando ya tenemos el paciente estable, por varios meses se comience a disminuir la dosis de corticosteroides y a espaciar la inmunoglobulina.
En cuanto al pronóstico, los individuos con recidivas discretas tienen un mejor pronóstico que los de evolución progresiva. Esto es igual en esclerosis múltiple. En menos de 10% de pacientes la enfermedad remite, pero puede haber recidiva inexplicada. 2/3 de los pacientes responderán al tratamiento con fármacos de primera línea y solo un 10 a 15% serán resistentes a estos. Se recomienda sospechar ACIDP cuando el estado de un paciente con síndrome de Guillain-Barré se va deteriorando después de 9 semanas al inicio de su cuadro o cuando el deterioro ocurre 3 veces o más. Recordar que hay pacientes que tienen recaídas dependientes del fármaco en Guillain-Barré, entonces debemos hacer la diferenciación. Y por último, el retraso en el diagnóstico mayor a 6 meses y las variantes clínicas atípicas son características que mostraron mala respuesta clínica funcional a 3 meses. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo soy la doctora José, residente de tercer año de neurología de CEDIMAT. Evidentemente, muy contenta de compartir estos temas con nuestros profesores. Mucha admiración para el doctor Liburt y la doctora Esther Pérez. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario va en base a lo de la miastenia gravis. En las últimas actualizaciones, y también hemos visto en la literatura, que en el contexto del fenotipo de miastenia asociado a los ACRA, la relación anticuerpos y severidad de enfermedad no es congruente. Es decir, podemos tener pacientes con títulos muy altos de ACRA y en la clínica quizá pues es muy sutil. No pasa lo mismo con los miastenia MuSK, que sí vemos que se está relacionado, que a más anticuerpos, pues más agresividad con la enfermedad. Entonces ya ahora viene la pregunta. Tenemos recientemente un caso de una paciente que tuvimos ingresada en CEDIMAT, 27 años, ella es diagnosticada de miastenia gravis con ACRA positivo, sus últimos anticuerpos son del año pasado, mayor de 10, hizo 2 crisis miasténicas el año pasado, este año la ingresamos porque hizo una nueva y está en tratamiento con Mestinón, tenía 60 cada 8 horas y tenía satioprina 50 miligramos cada 24 horas. Como ella ha hecho en los últimos 2 años varias crisis miasténicas, incluyendo la que pues motivó su ingreso actual, se le planteó el uso del rituximab, se le colocó. Sin embargo, ya se le colocó en diciembre. Se le hizo el esquema, el gramo de inducción y luego los 15 días posteriores. Cuando ella retorna con debilidad facial, con dificultad para masticar los alimentos, ya mal manejo de secreciones, le hacemos un hemograma y tiene prácticamente una aplasia medular, o sea, recuento leucocitario 0, neutrófilo 0, o sea, y todo fue, ella dice que sus síntomas, en vez de mejorar con el Rituxi, empeoraron. Entonces, en ese setting de esa paciente, ¿cuál sería como el escenario de tratamiento ahora? Ella le sometimos a Plex luego de que pudimos normalizar las células con hematología. ¿Y qué ustedes harían? O sea, con esa paciente que se le dio ese rituximab y hizo esa aplasia medular. Primero, es raro ese efecto adverso, o sea, aplasia medular con Rituxi ni siquiera, sí, es muy rápido. Sí. Señora, disculpe. Sí. Sí, ella no es conocida con ninguna condición hematológica. Inclusive ella fue con la clínica de la acentuación de la debilidad masticatoria, una crisis miasténica. Obviamente el protocolo, se le hace su hemograma, había que dejarla porque ya tenía. Entonces cuando viene el hemograma nos encontramos con esto, o sea, blancos en 0, neutrófilos también por el suelo. Hablamos con hematología para que le hiciera un extendido de sangre periférica, lo que hablaba era de un fenómeno de Rouleau, no habían plasmablastos ni otras células atípicas, y solo lo que se asoció en ese momento fue que fue casi en el contexto de la colocación, tenía menos de un mes de colocación del rituximab. Ella dijo que después de ese tratamiento fue que ella se sintió peor, inclusive ella fue muy enfática diciendo eso. Hematología no encontró otra cosa.
¿Y ella no tenía otro fármaco aparte de ese? No solamente la satioprina y el mestinón. Sabemos que el micofenolato sí lo puede producir, pero ella no ha utilizado micofenolato, solamente el azorán y el mestinón. Y el rituximab, ¿qué? Es sumamente extraño. Estoy como pensando, lluvia de ideas. Bueno, quizás al depletar los linfocitos B, la inmunidad humoral, ella ha hecho alguna infección quizás por parvovirus, algún virus, alguna... y entonces eso sí se relaciona con aplasia medular, pero... O que tenga una... Bueno, pero es que después como una coexistencia, porque vimos que hay anemia perniciosa, que hay varias autoinmunes que se pueden correlacionar. Pero también me extraña en el caso, ¿por qué decidí Rituxi? Bueno, entiendo que estaba en crisis refractaria, pero... Y azatriopina, prednisona, ese esquema lo agotaron. Sí, señor, sí. Micofenonato fueron... Micofenolato no, solamente azatioprina, mestinón, inmunoglobulinas, plasmaféresis el año pasado y ahora otra vez se le tuvo que poner plasmaféresis. Yo creo que, bueno, una idea podría ser sentido común, seguirla con inmuno, gradualmente hasta que eleve... Revisar el diagnóstico. No, ella se le puso estimulador de colonias por hémato. Claro. Sí, y Sí, mejoró la parte de los blancos y demás, puede sí. captar una Pero yo infección. creo que hematología tiene que como quiera darle... Un aspirado de médula ósea. Ajá, un follow-up. Yo estoy de acuerdo. Bien. ¿Más preguntas, por favor? El doctor allá, Ángel. No. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todos. Excelente jornada neurocientífica hoy. Una pregunta o un comentario al doctor Liburd. Excelente su presentación, tanto también la doctora Pérez y el doctor Rubén Blanco. El uso, por ejemplo, de la plasmaféresis en la fase aguda de la miastenia gravis, su experiencia y el uso concomitante con, por ejemplo, con terapia dirigida a los receptores, por ejemplo, FcRn. Yo particularmente no he tenido casos, bueno, crisis miasténica manejado con plasmaféresis. Sara sí ha tenido y Vianney. Yo he manejado más con inmuno. Pero generalmente cuando uno da una terapia de esta de lavado agudo, uno no inicia los factores de complemento, uno rescata al paciente, lo pone en condición y entonces luego va montando la respuesta inmune con los inmunosupresores, porque entonces te va a barrer el fármaco. La plasmaféresis tiene una ventaja que después de 2 a 3 secciones, pues la respuesta es más rápida. La inmuno tiene un peak of action unas 2 semanas, 3, no actúa tan rápido. Pero yo lo particularmente no he tenido con plasmaféresis, no. No sé, Sara, quizá que ha tenido más. Combinación de plasmaféresis con... En los casos agudos. En los casos agudos. Yo he sacado con inmuno. Si no. Regularmente, después de darle inmuno, tiene que dejar un tiempo, esperar, porque si no, la plasma lo va a barrer. Si es recidivante, claro, si no le ha dado inmuno que no ha sido recidivante. Porque primero tiene que ser refractario al inmuno para después pasar a la plasmaféresis y tampoco ponérselo de una vez la plasmaféresis. No todos los pacientes con autoinmunidad o con una crisis tú la vas a llevar a plasma, sino que todo depende de la clínica, porque tal como decía Esther, pues muchos de los pacientes tú lo puedes mejorar con inmuno, pero esos pacientes que ya tú estás viendo que no te responden o que ya pueden ir a un peor pronóstico, pues la plasmaféresis le va muy bien. No sé... Sí, yo he tenido pacientes en crisis miasténica que no han respondido bien a la inmunoglobulina y luego ha tenido que hacérsele plasmaféresis y se ha sacado de la crisis miasténica. Sí.
y luego de ahí ya pues a su tratamiento. Como son, este caso era inicial, iniciamos con azathioprina. Y si fallara esto, porque era un antirreceptor, anti-ACRA positivo, no anti-MuSK negativo, si fallara esto, pues se pasa a rituximab. Tenemos en la unidad del Cabral Ibáez varios pacientes ya con rituximab que son refractarios a azathioprina y a micofenolato y responden de manera espectacular. Yo soy de la que dice que si alguna vez ustedes ven algo en mí, ustedes van de aquí, le dicen, póngale rituximab, corran. Lo que quería decir anteriormente en la pregunta de la doctora es que es más probable tener aplasia medular por azathioprina que por rituximab. Claro. Hay una prueba que hay que hacer, que es la TMPT, que nunca la hemos hecho, para saber si el paciente es homocigoto o heterocigoto Por eso a yo esa le prueba, preguntaba a ella y si si no lo estaba fuera en no fármaco, debe porque de la usar azathioprina azathioprina. se te Lo que lleva pasa y es tú- que no lo medimos. Entonces Y probablemente tenía eso fue lo que azathioprina. pasó con la paciente. El culpable no es el rituximab, sino la azathioprina. Muy probablemente. Y en el caso de ella misma, que creo que tenía ese tratamiento, azathioprina, la paciente. Sí. Atención. Quizás la combinación. Recuérdate que la Quizás. respuesta, cada ser humano, tú debes individualizarlo. En medicina, 2 y 2 no son 4 y todo el mundo no tiene la misma respuesta ante un efecto secundario. Entonces, hay enfermedades y hay enfermos, son dos cosas diferentes. Y sobre todo lo que decía Sara y Libur, si dan un tratamiento con inmunoglobulina, no pueden, por ejemplo, a una semana intentar hacer una plasmaféresis, porque entonces van a barrer todo lo que hizo la inmuno. Exactamente. Se supone que la literatura lo que dice es que inmunoglobulina y plasma son similares, ¿verdad? Pero, secundando lo que dice el doctor, si por ejemplo ya le dimos inmunoglobulina al paciente y como en el caso que presentó la doctora, unos meses más tarde el paciente hace otra recaída, ahí sí podemos dar plasma. Sin embargo, no seguirla a las pocas semanas con plasma después de dar inmuno.